en comunicación con ustedes, Albert Ventura, José Donoso. En algunos minutos espero estar en comunicación con ustedes. Estoy mirando si la comunicación pasa. Me parece que ahora sí. Hola, ¿cómo están? La señal está aquí. Un saludo para todos ustedes, para los amigos y amigas de toda América Latina, de Chile y del mundo. Un saludo, Andrés. Saludo a Verónica y a los que poco a poco pudieron ver esto. Yo decía delante que había mucha cosa que decir, mucho que hablar, mucho que comentar, porque estamos entrando en una fase completamente distinta de lo que nosotros conocemos. Ustedes pueden darse cuenta la envergadura de lo que significa parar la economía en un país. Y no solamente en un país, esto es parar la economía en el mundo. Es algo muy grave, algo que nunca se había antes visto en la historia de la humanidad, salvo en la gran crisis que hubo en los años 20, por ahí, ¿no? Que hubo la Gran Depresión también, que tuvo consecuencias catastróficas y dio origen a la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Y ahora nosotros estamos confrontados a una situación similar, una crisis bancaria, una crisis económica catastrófica, cubierta por represión, por medios de comunicación, por coronavirus, cubierta por todo lo que pueda aparentarse algo normal. Ellos quieren hacernos mostrar algo normal, pero nosotros sabemos perfectamente que no hay nada normal en todo esto. Salarios malos, no puede trabajarse, qué tipo de recursos uno va a hacer para vivir, cómo va a poder vivir. Entonces estamos llegando a la fase donde aquí las decisiones son drásticas. O está con el pueblo o no está con el pueblo, o está con la burguesía y el capitalismo o no está con la burguesía y el capitalismo. Sabiendo que en términos cuantitativos el pueblo es inmensamente mayoritario, desposeído de todo, de su salario, de su educación, de su alimentación, de todo, prácticamente todo lo que corresponde al pueblo está hecho de manera precaria, de manera insuficiente, de manera mal hecha. Y por otro lado tenemos el capital, los ricos, los millonarios, los que representan las fuerzas del mal. Y esto está a escala mundial. Nadie sabe quién tiene la verdad, nadie sabe quién tiene la información, pero como nosotros ya tenemos una gran experiencia en el descriptaje de este tipo de informaciones, sabemos lo que ellos dicen es mentira. Ellos están ocultando y defendiendo sus intereses y ocultando la realidad. Esta realidad que yo digo de la bancarrota mundial, los bancos. Se está haciendo mucho dinero artificial y por día, por minuto se está haciendo millones y millones de dinero artificial que no tiene nada que ver con el valor del oro o el equilibrio del oro. En todo caso, para el futuro estamos comenzando esta etapa difícil que va a durar mucho tiempo. Yo no sé si vamos a poder tomar formas naturales de vida como antes. Los viajes están prohibidos, los documentos los tienen confiscados. Entonces nos queda un margen de maniobra bastante estrecho y con potencial incalculable de las cosas que el pueblo es capaz de generar en momentos de crisis, de represión y de mentira. Internacionalmente se está jugando entre las potencias del mundo, vale decir Estados Unidos, Israel, que económicamente representa nada, pero es un arma de los norteamericanos también, y la Comunidad Europea, que tratan a todas maneras de mantenerla a flote a pesar que se está hundiendo en contradicciones
Hay crisis económica, ellos están intentando salvarla para quitarle. ¿Por qué intentan salvar la Comunidad Europea? No es porque tenga un rol a jugar en el mundo, es porque va a permitir sacar las restricciones que cada país tiene en Europa en términos del comercio, libre comercio. Estados Unidos quiere el mercado europeo absoluto, no quiere restricciones, reglas, condiciones que tenía y que hay. Cada país tiene sus reglas y sus condiciones. Esto aquí internacionalmente, la situación se empeora, el petróleo, exceso de producción de petróleo, están pidiendo parar de producir petróleo porque no hay consumación. Ustedes comprenderán que un almacén que no funcione, una empresa que no funcione, un transporte que no funcione, no necesita consumir petróleo. Y cuando es a nivel de una provincia o de una región, de una comuna, de un país, imagínense usted lo que se está produciendo en términos económicos, cuando cada uno de estos actores de la economía clásica, de la energía, la electricidad y el petróleo, se encuentran en una producción de la que no hay consumadores, hay pocos consumadores. Y de ahí es que están restringiendo la producción de barril de petróleo y la caída completamente del precio del petróleo, porque no hay consumadores. Y esto va a pasar en todas las áreas de la economía. No hay industria que esté trabajando. Y eso es bastante grave. Digamos, están trabajando con recursos limitados, con recursos humanos limitados. Hay mucha gente que aquí está perjudicada con todo esto. Entonces el plan, decíamos y lo repetimos, internacional, es el judaísmo especulativo. Alguien decía por ahí, tenemos que ponerle nombre al enemigo. El nombre del enemigo se llama judaísmo especulativo, al decir aquel judaísmo que no tiene nada que ver con la religión o con el mesianismo o con cualquier tendencia judaica, digamos, en términos religiosos, sino que el judaísmo especulativo, aquel que se ha dedicado a especular con el dinero, a robar y a inventar leyes y a dominar los estados y a dominar los gobiernos, a dominar los partidos políticos al servicio de sus intereses. Y es ahí donde está el enemigo fundamental. Y ese enemigo está en todos lados. Está en América Latina, en Europa y en el mundo. El especulativo, el judaísmo especulativo, aquel que dirige las bancas, las aseguranzas, las inmobiliarias, los que tienen realmente los recursos del mundo. Entonces nosotros a nuestra escala, con nuestros medios, con nuestra visión, podemos analizar estas cosas y nuestro terreno de intervención está ya bastante desarrollado. Las tendencias de diferentes puntos de vista con respecto a cómo salvar este problema estructural de la sociedad humana, sin considerar la ecología, sin considerar muchos elementos culturales, psicológicos y todo eso que son ya problemas fundamentales también, pero que están sometidos al problema económico, al desarrollo de lo económico, donde estamos todos involucrados. Es verdad, tengo un poco de sueño, estoy un poco fatigado porque ha sido un día bastante extenso y tengo uno que todavía anda dando vueltas aquí que no quiere ir a acostarse, así que a pesar que es tarde. Entonces, repasamos ellos, decíamos, con sus métodos de lucha, con sus formas de lucha, y nosotros con los nuestros, nuestros métodos, nuestras formas. Entonces nosotros sabemos que esta batalla ya está ganada, la hemos dicho varias veces, está ganada, no hay nada que decir, es cuestión de tiempo, es cuestión de que la situación continúe con su autodestrucción, porque hay una autodestrucción del sistema capitalista. No hay una fuerza por el momento, una fuerza real y concreta que se oponga a este capitalismo en muchos países, salvo en Venezuela o en Cuba, donde hay estructura más avanzada. Pero ellos, el imperialismo, el capitalismo, está cayendo en su propia contradicción.
está con sus propias dificultades y nosotros lo que necesita él es armar la guerra, hacer la guerra para justificar y lanzar la economía mundial, porque una guerra ustedes saben que es economía mundial,